Bienvenidos nuevamente, vamos a resolver otros ejercicios más de esta guía de la UAM, ¿verdad? Ahora tenemos el problema que dice lo siguiente. Los hermanos Juan, Pedro y Luis compraron una casa por la que pagaron 3 millones de pesos. Pedro aportó el doble que Juan y Luis tanto como Juan y Pedro juntos. La pregunta es, ¿qué porcentaje del costo de la casa pagó Pedro? Bien, ese es un planteamiento de varias ecuaciones, ¿verdad? Donde tenemos que primero leer el problema, entenderlo y después traducir en lenguaje algebraico, es decir, utilizar ecuaciones que me representen las condiciones que me están dando en mi problema. De entrada me habla de 3 hermanos, Juan, Pedro y Luis, ¿de acuerdo? Entonces dice que cada uno aportó dinero para comprar una casa, ¿de acuerdo? Compraron una casa entre los 3, tanto Juan, Pedro y Luis compraron una casa entre los 3. Y obviamente pagaron la cantidad de 3 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta oración, nosotros podemos establecer que Juan aportó dinero, Pedro aportó dinero y Luis aportó dinero. La suma de la aportación de cada uno dio un total de 3 millones de pesos, que fue lo que costó la casa, ¿de acuerdo? Si yo sumo las aportaciones de cada uno, me da los 3 millones de pesos que aportó la casa. Entonces ahí construyo una primera ecuación. Luego dice el enunciado, después de aquí. Pedro aportó el doble que Juan. Es decir, lo que aportó Pedro fue el doble de lo que aportó Juan. ¿De acuerdo? Lo que aportó Pedro fue el doble de lo que aportó Juan. Con eso construyo otra expresión. Después dice, y Luis aportó tanto como Juan y Pedro juntos. Es decir, lo que aportó Luis fue exactamente lo mismo que lo que aportó Juan y lo que aportó Pedro juntos, ¿de acuerdo? Por eso es que están sumados. Ahí yo construyo otra expresión. La pregunta es, ¿qué porcentaje del costo de la casa pagó Pedro? ¿Vale? En este momento ya tengo las 3 ecuaciones con las que voy a empezar a trabajar. Y bueno, como tenemos 3 incógnitas, básicamente las incógnitas serían la aportación de Juan, la aportación de Pedro y la aportación de Luis. J, P y L, ¿vale? Yo las puse en esas letras para identificarlas fácilmente por sus nombres, pero pudieron haber sido cualquier otra incógnita, X, Y, Z si ustedes quieren. Bien, entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, ¿verdad? Y para eso vamos a tratar de encontrar o formar una sola ecuación con una sola incógnita, ¿vale? Para entonces poder despejar esa incógnita y encontrar primero una incógnita y luego después encontrar las otras dos. ¿De acuerdo? El problema me pide qué porcentaje del costo de la casa pagó Pedro. Es decir, inicialmente a mí lo que me interesa es saber lo que pagó Pedro, porque de él me piden el porcentaje. Es decir, si yo encontrara primero el valor de P, sería fantástico, porque entonces ya tendría lo que pagó Pedro. Pero si encuentro otra incógnita primero, tampoco pasa absolutamente nada. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Yo aquí, por ejemplo, observo en mis sistemas de ecuaciones, en mi ecuación, que P es igual a 2J. P es igual a 2J. Entonces, si yo sustituyo el valor de P de esta ecuación 2 en la ecuación 3, lo que tendría sería lo siguiente. Si sustituir 2 en la ecuación 3, es decir, si en vez de poner P pongo 2J aquí, tendría lo siguiente. L
es igual a J más P, inicialmente. J más P. Pero como P vale 2J, entonces en vez de poner P, pongo 2J. Por lo tanto sería L igual a J más 2J. Y como son términos semejantes, los puedo juntar. Por lo tanto, L es igual a 3J. ¿Vale? Crearía una nueva expresión. Lo que me está dando a entender entonces es que lo que aportó Luis es el triple de lo que aportó Juan. ¿De acuerdo? Pero ya tengo una nueva construcción. ¿Vale? Ahora, fíjense bien. En mi ecuación 1 tengo las tres variables J, P y L. Pero como P vale 2J y L sé que vale 3J, entonces yo puedo sustituir en mi ecuación 1 el valor de P en términos de J, el valor de L en términos de J, y entonces crearía una única ecuación en términos de J y podría despejar J, ¿de acuerdo? De manera inicial, es decir, despejaría lo que sería J, que es la aportación de Juan. Bien, entonces, como siguiente paso, voy a sustituir la ecuación 2 y la ecuación, esa sería la ecuación 4, ¿verdad? La ecuación 4 en la ecuación 1, la ecuación inicial, ¿de acuerdo? Ahí haría mi sustitución. Entonces, ¿verdad? Entonces, tendríamos lo siguiente. J más P más L, J más P más L es igual a 3 millones. Así está mi ecuación 1. Pero P vale 2J, entonces en vez de poner la P, pongo el 2J. Y L vale 3J. Entonces, en vez de poner la L, pongo 3J. Para que me quede una expresión en términos de J. La igualo a 3 millones. Y entonces me es sencillo resolver esa ecuación de primer grado con una sola incógnita. ¿Vale? Entonces, reduciendo estos términos semejantes, ¿verdad? Tendría que 1 más 2 son 3, más 3 son 6. Entonces me quedaría 6J igual a 3 millones. ¿De acuerdo? 6J igual a 3 millones. Y entonces haría un despeje pasando el 6 dividiendo. ¿De acuerdo? Pasaría el 6 dividiendo. Por lo tanto, tendría entonces que J es igual a 3 millones entre 6. ¿De acuerdo? 3 millones entre 6. Y si hago mi división, entonces tendría, dividiendo 3 millones entre 6, hacemos la división, y eso me daría la cantidad de 500,000 pesos. J valdría entonces 500,000 pesos, ¿verdad? Vamos a ver, J valdría entonces 500,000 pesos. Vamos a anotar esto con un plumón. 500,000. Esa es la aportación de Juan, porque recordemos que J me representa la aportación de Juan. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, si Juan aportó 500,000 y Pedro aportó el doble de Juan, ¿verdad? Porque así está especificado,
que Pedro aportó el doble de Juan, aquí está en la ecuación 2. Entonces, ¿cuánto es el doble de 500,000? 1,000,000, ¿verdad? Entonces, Pedro aportó 2 por 500,000, que fue la aportación de Juan, ya está calculado. Por lo tanto, Pedro aportó 1,000,000 de pesos. La aportación de Pedro. ¿De acuerdo? Esa es la aportación de Pedro. ¿De acuerdo? Y, obviamente, si yo quisiera la aportación de Luis, tendría que sumar, de acuerdo a la ecuación 3, tendría yo que sumar la aportación de Juan y la aportación de Pedro para obtener la aportación de Luis. Es decir, tendría que sumar 1,000,000 más 500,000, que sería 1,500,000 pesos la aportación de Luis. No lo haré en el pizarrón, pero se los estoy comentando. Entonces, básicamente, Luis aportó 1,500,000 pesos, Pedro aportó 1,000,000 de pesos y Juan aportó 500,000 pesos. En total, la suma de los tres me da los 3 millones de pesos con los que se compró la casa. El problema me pregunta qué porcentaje del costo de la casa pagó Pedro. Ya sé que Pedro aportó 1,000,000 de pesos, pero en porcentaje eso ¿cuánto es? Esa es la pregunta del millón, ¿de acuerdo? ¿Cuánto aportó en porcentaje Pedro? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Para resolver eso es muy sencillo, ¿sale? Para resolver eso es muy sencillo. Voy a borrar las ecuaciones, ¿vale? Entonces, yo ya sé que Pedro aportó 1,000,000 de pesos de un total de la casa de 3 millones de pesos, ¿sale? Pedro aportó 1,000,000 de un total de 3 millones. Si yo quiero saber el porcentaje de lo que Pedro aportó con respecto al total, lo único que tengo que hacer es una división. Una división entre la cantidad que aportó Pedro entre la cantidad total de la compra de la casa. Ajá. Y entonces ese resultado que me salga lo voy a multiplicar por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, si yo divido la cantidad de lo que aportó Pedro entre la cantidad total y ese resultado lo multiplico por 100, entonces me va a dar el porcentaje del costo que aportó Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, divido primero, porque por jerarquía primero va lo de la izquierda y luego va lo de la derecha cuando tenemos las mismas operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo divido 1,000,000 entre 3 millones, me quedaría como resultado 1/3 o lo que es lo mismo, 0.333, tomando 3 decimales. Y si eso lo multiplico por 100, entonces me da un aproximado de 33.3%. Y ese es el resultado correcto de este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta que primero hay que plantear una ecuación correctamente y después hay que realizar las sustituciones de las ecuaciones para generar una ecuación con una sola incógnita que nosotros podamos resolver de manera adecuada. ¿Vale? Ahí está. Bien, vamos ahora a resolver otro problema. ¿Vale? Los problemas de la UAM son problemas muchos de aplicación de fórmulas, pero otros muchos más son de análisis de problemas.
Y eso es lo que lo hace un examen completo. Complejo para muchos, desafiante para otros, pero al final del día es un examen de mucho análisis, de mucha comprensión. Bien, ahora vamos a escribir el siguiente planteamiento. Vamos a ver. Dice el problema. Vamos a ver qué dice el problema. Vamos a ver qué nos dice el problema. Nos dice una casa. Vamos a ver. Una casa puede ser pintada. Ajá. Caray, vamos a ver con estos plumones qué está pasando, doctor García. Ajá, ¿qué está pasando? Ok, ahí está. Vamos ahora sí con el problema. Una casa puede ser pintada por Diego en 10 días y por Emilio en 15 días. Es decir, hay una casa que puede ser pintada por Diego solamente por él en 10 días y Emilio solo la hace o la pinta en 15 días. Y dice la pregunta, ¿en cuántos días pintarían la casa Diego y Emilio juntos? ¿Vale? Esa es la pregunta del ejercicio. ¿En cuánto tiempo la pintarían juntos? ¿Ok? Bueno, pongan atención. Nos habla de que tenemos una casa. Una casa que puede ser pintada por Diego. Ajá, vamos a ir expresando eso en forma de ecuación, ¿de acuerdo? La relación es de que una casa puede ser pintada por Diego en 10 días. Y esa misma casa puede ser pintada por Emilio en 15 días. Es decir, esto le corresponde al tiempo en que tarda Diego y esto le corresponde a lo que tarda Emilio. ¿De acuerdo? Ahí está. Una casa es pintada por Diego en 10 días y una misma casa puede ser pintada por Emilio en 15 días. La pregunta es, ¿en cuántos días, ¿verdad? Como no conozco el tiempo, lo coloco con una variable X. ¿En cuántos días pintarían la misma casa Diego y Emilio juntos? Es decir, tengo que sumar los dos esfuerzos para saber, pintando los dos al mismo tiempo, cuánto tiempo se demorarían en pintar esa misma casa. Obviamente, aquí hablamos de que están trabajando los dos juntos, por eso es que los esfuerzos individuales los estoy sumando, ¿de acuerdo? Y entonces básicamente así es como tengo que resolver este problema, ¿vale? 1/10 más 1/15 es igual a 1 sobre x. Tengo que resolver esa expresión. Y para resolver esa expresión, bueno, vamos a ver lo que vamos a trabajar primero. Primero voy a resolver la suma que tengo del lado izquierdo, ¿sale? Sumaría yo 1/10 más 1/15. Obviamente esto va a ir igualado a 1 sobre x. El objetivo es despejar x porque x me representa los días en que se pintaría esa casa si trabajan las dos personas juntas. Entonces voy a resolver eso, esta suma de fracciones de mi lado izquierdo porque es una operación independiente.
un décimo más un quinceavo. ¿Sabemos perfectamente cómo se resuelve una suma de fracciones? Claro que sí. 10 por 15 son 150. Y cruzado 1 por 15 son 15. Y a eso le voy a sumar 10. Porque 1 por 10 son 10. ¿De acuerdo? Después de eso voy a sumar 15 más 10 son 25 entre 150. Que si yo lo simplifico, asumiendo que a estas alturas ya saben simplificar fracciones, y espero que así sea, si no, revisen otros videos, me daría un sexto. ¿Vale? Un sexto. Entonces, esta suma de fracciones me da un sexto, y eso lo igualo a 1 sobre x. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora bien, ¿cómo resuelvo esto? Si lo resuelvo como una proporción directa entre dos fracciones, aplicaría una regla de 3. X lo resolvería multiplicando 6 por 1 y el resultado dividirlo entre el otro 1. Si lo veo de esa manera. Si no lo veo de esa manera, pues simplemente despejo X como Dios manda. Moviendo esta X que está dividiendo, la paso multiplicando. Entonces, tendríamos X que multiplica a un sexto, porque multiplica todo lo que está del lado izquierdo. X que multiplica a un sexto sería igual a 1. Y entonces X, para su despeje, el 1 sexto que está multiplicando, lo pasaría dividiendo. Entonces X sería igual a un entero entre un sexto. Y aplicando la ley del sándwich, me doy cuenta que extremos 1 por 6 son 6 arriba y 1 por 1 es 1 abajo. Y 6 entre 1 me da un total de 6. Y como X me representan los días en el que se van a tardar en pintar la casa juntos, entonces se tardarían 6 días si trabajaran los dos juntos. Y así es como resolveríamos este problema. ¿De acuerdo? Este problema es muy similar al de las llaves cuando llenan un recipiente que abre una llave y abre otra llave de agua fría, de agua caliente. Hay problemas muy similares. ¿De acuerdo? Hay problemas muy similares. Entonces, vamos a ver. Vamos a resolver otro problema, ¿vale? Espero que hayan comprendido este de aquí. Vamos a borrar nuestro pizarrón para resolver un último problema para este video, esperando que el tiempo no nos invada, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Dice, considere la sucesión, y viene una sucesión que es 0, 3, menos 6, menos 3, 6, 9, menos 18, etc. Considerando esa sucesión, ¿cuál de las siguientes se rige por la misma regla? La misma regla que la anterior. ¿Cuál de las siguientes se rige por la misma regla que la anterior? Y bueno, vienen unos incisos. Hay que anotar los incisos para entonces ir revisando las opciones posibles. Inciso A, tengo esta sucesión 0, menos 3, menos 1, menos 4, menos 2, etc. Inciso B, menos 1, 2, menos 4, 8, menos 16. Inciso C, menos 5, menos 2, 4, 7, menos 14. Inciso D, 1, menos 3, menos 1, menos 5, ajá, y menos 3, ajá. Luego tenemos inciso E, que es 0, 4, 2, 6, 4. Ok, ahí están las opciones de respuesta. Tenemos que averiguar
¿cuál de estas opciones se rige por la misma regla que la sucesión que tengo anotada aquí en la parte de arriba? ¿Vale? Que tengo 0, 3, menos 6, menos 3, 6, 9 y menos 18. ¿Vale? Entonces tenemos que revisar cuál se rige con la misma regla. ¿Cuál se rige con la misma regla? ¿Ok? Ahí está. Entonces, quiero por favor que observen el ejercicio, a ver si logran encontrar cuál es la que se rige por la misma regla, ¿vale? ¿Cuál es la que se rige por la misma regla? Recuerden que en las sucesiones la clave está en encontrar el patrón, ¿verdad? De la sucesión, y entonces así podemos definir la respuesta correcta con respecto a la lista de opciones que vienen en nuestro ejercicio, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de encontrar el patrón, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de encontrar el patrón. Tenemos entonces que aquí en nuestra sucesión inicial tenemos un 0, un 0, un 3, un menos 6, un menos 3, un 6, un 9 y un menos 18. ¿De acuerdo? Y recuerden que para encontrar el patrón, pues inicialmente vemos si podemos sumar o restar una cantidad que me permita ir encontrando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Vamos a ir revisando cuál es la regla. Fíjense bien. Fíjense bien. Ahí está. Yo si tengo un 0 y quiero obtener un 3, mi primera opción es sumar 3. 0 más 3 son 3. ¿De acuerdo? Y luego, si tengo un 3 y quiero obtener un menos 6, si tengo un 3 y quiero obtener un menos 6, pues tendría que restar 9. ¿De acuerdo? Porque 3 menos 9 me daría menos 6. ¿Vamos bien? Ahora, si yo tengo un menos 6 y quiero obtener un menos 3, pues al menos 6 le tendría que sumar 3. Porque menos 6 más 3 me daría menos 3. ¿Vamos bien? Ahora, si tengo un menos 3 y quiero obtener un 6, ¿qué tengo que hacer? Sumar 9. Menos 3 más 9 me da 6. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo un 6 y quiero obtener un 9, ¿qué tengo que hacer? Sumar 3. ¿De acuerdo? Y finalmente, si quiero del 9 pasar al menos 18, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para pasar del 9 al menos 18? ¿Qué tengo que hacer para pasar del 9 al menos 18? Pues tendría yo que restar, ¿no? Restar menos 27, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna relación entre estos números? Pues hasta aquí iba aparentemente bien, tendríamos un 3, un 3, un 3 sumando y luego alternado menos, más, y aquí tendría que ser menos, pero como no es menos 9, entonces no hay un patrón. El patrón no puede ser de esta manera porque aquí se rompe el patrón. Se rompe el patrón definitivamente. Entonces, sumando o restando números parece que no vamos a llegar a ningún lado. ¿De acuerdo? No vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tendríamos que revisar otras opciones. Vamos a borrar aquí. Vamos a replantear nuestra situación para encontrar este patrón que necesitamos. ¿Vale? Bien. Ahora bien. ¿Qué pasa? Del 0 para el 3, pues forzosamente tengo que sumar 3 porque no tengo manera de que multiplicando el 0 por algún valor me dé 3. Porque toda multiplicación por 0 me da 0.
Entonces, tengo que buscar otras opciones, ¿vale? 0 más 3 me da el 3. Ahora, para que me dé menos 6, ¿qué tendría yo que hacerle al 3? Ya vimos que lo de sumar no funcionó. Ni restar tampoco funcionó. ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo que multiplicar por un menos 2. ¿De acuerdo? Porque 3 por menos 2 me da menos 6. ¿Vale? Y luego, ¿verdad? Ahora sí, aquí, si yo al menos 6 le sumo 3, entonces me da menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Menos 6 más 3 me da menos 3. Y luego, si yo el menos 3 lo multiplico por menos 2, entonces me da 6 positivo, porque menos por menos es más, y 3 por 2 son 6. Y luego, si al 6 le sumo 3, entonces me da 9. ¿De acuerdo? Dense cuenta cómo va el patrón. Primero sumo 3, luego multiplico por menos 2, luego sumo 3, luego multiplico por menos 2, luego sumo 3 y por lo tanto aquí tengo que multiplicar por menos 2 y en efecto me da el menos 18. ¿Ya vieron? Ya encontramos el patrón. Más 3 por menos 2, más 3 por menos 2, más 3 por menos 2. ¿Vale? Entonces tenemos que ver cuál de estas sucesiones de mis incisos cumple con ese patrón. ¿De acuerdo? ¿Cuál de esos incisos cumple con ese patrón? ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál de esos incisos cumple con ese patrón. Independientemente de esto, no me voy a demorar mucho y la respuesta correcta, incluso antes de hacer este razonamiento, yo sabía perfectamente que la respuesta correcta es el inciso C. Con solo comparar la sucesión que me dan con el inciso. Y les voy a decir por qué. Yo me fijé en los signos, simplemente. En los signos. Esta sucesión en particular es la única que tiene los signos como en esta sucesión. Dense cuenta que aquí hay dos signos positivos, dos signos negativos. Dos signos positivos, aquí tendría que seguir dos negativos. Y esta es la única que tiene dos signos negativos, dos positivos. Aquí tendría que seguir dos negativos, dos positivos. No hay otra sucesión de las opciones de respuesta que tengan ese patrón de signos. Desde ahí yo me puedo dar cuenta que esa posiblemente es la respuesta correcta. Y ahorita simplemente lo que voy a hacer es comprobar. ¿De acuerdo? El razonamiento lógico, el razonamiento matemático es diferente en cada persona. Hay alguna persona que probablemente vio lo mismo que yo. Y que dijo, ok, me guío por el patrón de los signos y con eso deduzco mi respuesta correcta. Lo correcto es encontrar el patrón y después verificar en cada una de las sucesiones que en efecto hay una que cumple ese mismo patrón. Voy a anotar la sucesión de aquí. Menos 5, menos 2, 4, 7, menos 14. ¿Ok? Necesito verificar que en efecto se cumple ese patrón. Y veamos. Primero se suma 3, multiplica menos 2. Suma 3, se multiplica por menos 2. Veamos. Sumo 3 y menos 5 más 3 en efecto me da menos 2. ¿Es correcto? Luego se multiplica por menos 2. Menos 2 por menos 2 me da más 4. Es correcto. Luego otra vez se le suma 3 y 4 más 3 en efecto son 7. Y después se multiplica por menos 2. Más por menos es menos y 7 por 2 son 14. Menos 14. Se cumple el patrón. Es decir, esta sucesión del inciso C, que ya quedó comprobado que es la respuesta correcta, sigue el mismo patrón que la sucesión original. Ahí está.
Yo lo hice de esta manera, pero como les digo, yo primero observé la sucesión que me dieron y en este caso, como veo que hay signos involucrados, veo cómo es el patrón de signos y a partir de eso quizá sea una manera de deducir cuál es la sucesión que lleva el mismo patrón. Podría ser un buen tip, ¿no? Entonces, el resolver ejercicios variados de este tipo de razonamiento, pues les va a dar las herramientas para resolverlos de manera correcta a posteriori, ¿vale? No dejen de resolver ejercicios porque eso los hará libres y los hará fuertes para su examen de admisión. Nos vemos en un próximo video.